Y seguramente sean verídicos todos, ¿eh? Yo creo que es normal que haya experiencias contradictorias porque al final cuando hablamos de marihuana pues estamos teniendo una sustancia con unos cuantos principios activos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el THC es normal que potencie las sensaciones y las emociones que se están sintiendo en ese momento. Entonces, me parecería lógico que el THC potencie los efectos de la cocaína, aumente la estimulación que se está sintiendo y así. En cambio, por ejemplo, el CBN es relajante, el CBN tiene efectos tranquilizantes, entonces contrarrestará un poco los efectos de la coca. Así que yo creo que también, dependiendo de la concentración de cannabinoides de la marihuana en concreto, dependiendo también de cada persona y cada momento, pues yo creo que es normal que haya experiencias contradictorias y que en algunas situaciones a alguien le potencie los efectos de la coca y en otras situaciones a alguien se los contrarreste, ¿no? Al final yo creo que es un poco como tirar una ruleta y ver qué sale. En ese sentido puede ser difícil de calcular lo que va a pasar. A ver, a grandes rasgos, yo creo que sí se puede considerar el popper más peligroso y más dañino para la salud en general que el alcohol. Pero no me gusta mucho comparar drogas distintas. Creo que es algo que muchas veces es prácticamente imposible de hacer en este aspecto. A ver, intentaré explicarme. Ya de primeras tenemos que drogas distintas pueden tener y muy a menudo tienen patrones de consumo distintos, ¿no? Pues habrá gente que X droga la consuma a diario y otra droga, en cambio, la consuma solo los fines de semana. Pero bueno, es que aparte de eso, cuando intervienen también distintas formas de consumo, cuando intervienen distintos órganos, pues ¿cómo comparas el daño que hace una con el que hace otra? No puede ser prácticamente imposible. A veces es una situación de ¿qué prefieres? ¿Destrozarte los pulmones o destrozarte el hígado? Y cuando involucra daños a partes del cuerpo que no son órganos vitales imprescindibles para la supervivencia, pues puede ser más difícil todavía, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Una droga que te da una posibilidad entre 6.000 de morir por sobredosis, pero te deja los dientes intactos? ¿O una droga que te da una posibilidad entre 7.000 de morir por sobredosis, un poco menos que la otra, pero te va a destrozar los dientes casi seguro? Pues es que dependiendo de la importancia que le des a los dientes, pues la respuesta a esa pregunta puede variar y entonces cada cual tendrá su propia clasificación de qué droga es más dañina o qué droga es menos dañina, no sé, por poner un ejemplo, sin más. Dicho esto, teniendo en cuenta estas consideraciones y teniendo en cuenta que habrá excepciones y tal, pues los daños del popper que suelen ser empeorar problemas cardiovasculares, irritación en las vías respiratorias, puede que cause también algunos daños a nivel cerebral, esto todavía no se ha visto con mucha claridad. Los daños del alcohol que suelen ser, pues pueden implicar daños en todo el sistema digestivo en general, incluyendo daños muy graves, daños neurológicos también. Luego hay más gente muriendo por un coma etílico, o sea, muriendo por una sobredosis de alcohol que muriendo por una sobredosis de popper. Luego también está el hecho de que los efectos del alcohol duran horas y eso permite que haya gente que, por ejemplo, se emborracha, luego coge el coche y tiene un accidente y muere en un accidente de tráfico, ¿no? Mientras que con el popper eso no va a pasar, en principio, es algo que alguien consuma popper mientras está al volante, vamos. Así que en líneas generales, pues yo sí diría que el consumo de alcohol suele ser más peligroso que el consumo de popper y peor para la salud. Pero eso, tened en cuenta lo difícil que es comparar drogas en este aspecto. Bueno, estos en concreto, yo no sé, los consideraría semisintéticos porque son al menos variaciones muy pequeñas de cannabinoides que sí están presentes de forma natural en la planta. Bueno, en el caso del HHC directamente está presente como tal en la planta, aunque sea en pequeñas cantidades. Y por eso creo que podemos suponer, pero voy a matizar que es un creo que podemos suponer,
que serán bastante similares a los cannabinoides tradicionales y no tendrán más peligros añadidos ni muchos más efectos nuevos. Aparte de que alguno de esos, por ejemplo, tiene bastante más potencia que el THC, ¿no? En ese sentido sí que habría que tener cuidado con medir mucho mejor la dosis y eso, pero en principio, pues ojalá no tengan efectos y peligros añadidos. Lo digo porque hay cannabinoides sintéticos que pueden producir una muerte por sobredosis, por ejemplo, o fallos en órganos bastante diversos sin que se entienda muy bien el mecanismo. Y eso es una putada bastante gorda, porque claro, estás con una sustancia que en principio, pues la familia conocida es más o menos segura, ¿no? Los cannabinoides de la planta no te van a matar por sobredosis, pueden tener otros peligros, pero son una sustancia relativamente segura en torno a la posibilidad de morir por su consumo. Entonces tienes esa putada de que hay gente que consume cannabinoides sintéticos pensando que son igual de seguros que los cannabinoides naturales y se encuentra con que puede morir de una sobredosis. Pues en el caso de estos tres que mencionas, por ejemplo, espero que no sea así, pero bueno, puntualizar esto. Cuando hablamos de cannabinoides sintéticos, yo creo que siempre hay que matizar ese gran peligro que es que de una forma bastante imprevista algunos de ellos pueden producir la muerte. De todas formas, para más información y para un vídeo más largo en el que doy muchos más detalles y tal, pues está mi vídeo sobre cannabinoides sintéticos en YouTube si a alguien le interesa este tema. Se parecen bastante, sí. Y bueno, en realidad, cuando alguien consume MDMA, una parte se metaboliza en MDA dentro del cuerpo humano. No mucho, menos del 20%, pero bueno, en cierto sentido también cualquier persona que consuma MDMA, pues también está consumiendo un poco de MDA de rebote. Pero bueno, el caso es que la MDA es algo más potente, no mucho, es como más visual, o sea, destacan más los efectos así psicodélicos, visuales, un poco frente a los estimulantes más propios de la MDMA. Y la duración es algo mayor. Los efectos de la MDA pueden durar unas pocas horas más. En la sobredosis de heroína y de otros opioides, en la inmensa mayoría de ellas, el órgano que falla y lo que produce la muerte son los pulmones. Lo que ocurre es que cuanto más se toma, más se reduce la actividad de los pulmones, hasta que con la sobredosis ya, pues la actividad pulmonar se reduce tanto que no pueden cumplir su función. Pues con la cocaína lo que pasa en la sobredosis es básicamente lo contrario que en la de opioides. O sea, lo que hace es acelerar el corazón tanto que se termina produciendo un ataque al corazón o un derrame cerebral también podría pasar. De hecho, lo que van a hacer en el hospital o en una ambulancia cuando atiendan a una persona con sobredosis de cocaína es darle tranquilizantes, probablemente benzodiazepinas, porque para la cocaína no hay ningún antídoto específico, al contrario que para otras drogas. Entonces lo que se va a hacer es dar tranquilizantes para tratar de contrastar ese efecto. Podrían dar también algún anticoagulante, incluso aspirina, para disminuir más las posibilidades de ataques al corazón o de derrames. Entonces, bueno, pues ya que estamos hablando de esto, pues aprovecho para decir que obviamente consumir cocaína si una persona tiene problemas cardíacos o si tiene una edad avanzada, pues es mucho más peligroso que una persona joven sin problemas cardíacos, claro. De hecho, esto que voy a decir, cogedlo con pinzas, ¿vale? Porque la movida es que lo leí de pasada, fue un estudio que me encontré de pasada, le eché un vistazo y ahora no he podido volver a encontrarlo por mucho que he buscado, pero creo recordar haber leído que en Estados Unidos, que bueno, ya sabéis, pues hay una epidemia de opioides enorme, entonces la mayor parte de muertes por sobredosis de drogas ilegales, pues son sobredosis por opioides. Pero creo recordar que alguien se había molestado en mirar, vale, de las personas que han muerto por una sobredosis de drogas ilegales, ¿cuáles eran las que tenían problemas cardíacos de antes? Y cogiendo a ese grupo de personas,
a las personas que han muerto por sobredosis de drogas ilegales y tenían problemas cardíacos, la mayoría había muerto por sobredosis de sustancias estimulantes, como la cocaína o la anfetamina, y no por sobredosis de opioides. Incluso eso, incluso en el contexto actual en el que los opioides son la sustancia que más mata. Entonces, eso creo que subraya bastante el peligro que hay de que una persona con problemas cardíacos consumiera cocaína u otras drogas similares. Pero lo que digo, cogerlo un poco con pinzas, porque no recuerdo si leí exactamente eso y no he podido volver a encontrar ese estudio.